¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Bienvenidos a las últimas noticias de Estados Unidos, el mejor resumen de YouTube. Resumen noticioso, claro está. El presidente Donald Trump, durante su visita a Israel, se declara el paladín de la conciliación entre Israel y Palestina. Según los analistas, utilizará sus dotes de gran negociador. No sé, amigos, no es lo mismo manejar una empresa que manejar las políticas de todo un estado. Además que en el Medio Oriente hay una diversidad de religiones que no se ponen de acuerdo ni entre ellos. A ver, veremos si Donald Trump logra pacificar particularmente el conflicto entre Israel y Palestina, que ha cobrado muchas vidas, particularmente de los palestinos, ya que Israel ha sido muy bien armado siempre por Estados Unidos. Al respecto, por favor, déjenme sus opiniones. Ahora, si bien Donald Trump ha bailado en Arabia Saudita, el baile de la espada, luego en Israel se ha puesto el casquete de rabino, ha ido a rezar a la muralla de los lamentos, pero en Washington continúa la tormenta política, ya que se está profundizando las investigaciones de los posibles nexos que hubiera tenido Donald Trump con el gobierno ruso. En las últimas horas, Michael Flynn ha dicho que no va a entregar ningún documento, no va a hacer ninguna declaración, ya que se acogerá a la quinta enmienda de la Constitución que protege a exfuncionarios de gobierno. Esta situación deja aún más cuestionamientos, más dudas. En muchos medios, muchos analistas, se habla de que un juicio político de destitución a Donald Trump va a ser algo inminente. Todo parece indicar que al retorno de Donald Trump a Washington le seguirá esperando una tormenta política. Amigos, a continuación, para contrastar y respaldar toda información que damos en este canal, como siempre he subido un compilado de reportes de estas últimas noticias de Estados Unidos, lo más fresco de las últimas horas, para que ustedes se mantengan informados y estén al tanto de lo que pasa en Estados Unidos y con las acciones de Donald Trump. Les pido que me dejen sus comentarios y opiniones, como también suscribirse en el canal Videos Mundo, denle en la campanita de notificaciones, así les llegará todo el material urgente que subimos jornada tras jornada y en muchos casos noticias al momento, al minuto. Tras visitar Arabia Saudita, el presidente Donald Trump llega a Israel, donde es recibido con alfombra roja por el primer ministro Benjamin Netanyahu. En una declaración conjunta entre ambos mandatarios, Netanyahu señala que por primera vez en su vida ve esperanzas de un cambio hacia un acuerdo de paz viable entre israelíes y palestinos. Da un nuevo giro a la investigación sobre Michael Flynn, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, quien fue destituido por mentir sobre sus nexos con Rusia. Fuentes de CNN dicen que Flynn se acogerá a la quinta enmienda de la Constitución estadounidense que protege a un acusado de autoincriminarse, lo que significa que no colaborará con las investigaciones del Senado y el FBI sobre sus supuestos nexos rusos. Podría ser la prueba máxima para el hombre que presume de ser un gran conocedor del arte de la negociación. Donald Trump está tratando de tener éxito en un conflicto en el que muchos otros presidentes de Estados Unidos han fallado: lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Trump está en Jerusalén como parte de una gira internacional de 9 días que lo llevará a 5 países. Es una gira marcada por momentos simbólicos nunca antes vistos. Trump fue recibido con la alfombra roja por el primer ministro Benjamin Netanyahu. En una aparición conjunta hablaron como viejos amigos, elogiándose mutuamente y se mostraron afecto. Netanyahu dijo que por primera vez en su vida ve un cambio hacia un acuerdo de paz viable. José Levi ha estado siguiendo el viaje de Trump y nos acompaña en vivo desde Jerusalén. Una visita, como ya decíamos más temprano, José, bastante emblemática y donde se han pronunciado algunos discursos como nunca antes, especialmente si se compara la forma como se llevaban Netanyahu y el expresidente Obama, ¿no?
Así es, Rafael, había tensión enorme entre Obama y Netanyahu, mientras que ahora el ambiente es totalmente distinto el que hemos visto durante las pasadas horas entre Donald Trump y el primer ministro israelí. Y esto está permitiendo quizás despertar esperanzas de que en lo que fracasaron los presidentes anteriores, también Barack Obama, hubo negociaciones que estaban entonces patrocinadas por Obama, pero hace 3 años se interrumpieron. Desde entonces no se ha hablado de ningún tipo de diálogo entre israelíes y palestinos, pero ahora surge Donald Trump y asegura que el negocio más difícil, hablando en su idioma de hombre de negocios, es un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, pero junto a esto él asegura que algo así es posible. Existe la esperanza de que a pesar de todo se pueda lograr avanzar en esa dirección. También tenemos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien, como dijiste, dice que por primera vez en su vida él ve una esperanza real de cambio, de que se pueda llegar a tal acuerdo. Y entonces aquí él dice que un aspecto fundamental para lograr algo así es el liderazgo de Estados Unidos, también en esta zona del mundo, el Medio Oriente. Escuchemos al primer ministro israelí. I want you to know how much we appreciate your bold decision. Quiero que sepa cuánto apreciamos su audaz decisión de actuar contra el uso de armas químicas en Siria. Y quiero decirle cuánto apreciamos la reiteración del liderazgo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Anhelo trabajar en estrecha colaboración con ustedes para enfrentar el peligro que encaramos, juntos en este violento y volátil Medio Oriente. Creo que juntos podemos revertir la marcha de Irán de agresión y terror en esta región y podemos frustrar la ambición desenfrenada de Irán de convertirse en un estado de armas nucleares. Si en un principio Donald Trump había querido que en esta primera gira suya por el extranjero se destacara el aspecto religioso, y es por eso que llegó primero este fin de semana a Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes. Hoy estuvo en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos judío, que es el más sagrado para esta religión, y también en el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para los cristianos. Mañana estará en Belén, también sagrada para los cristianos. El miércoles estará con el Papa Francisco en Roma. Pero lo que sí es que inclusive ayer lo dijo delante de una reunión a la cual fueron convocados 55 líderes de países musulmanes y árabes del mundo. Es necesario que la religión sirva para unir y no para dividir. Y entonces él destacó que esa cooperación entre estos países, basada también en la religión, puede ser muy importante. Escuchemos a Trump. Estados Unidos da la bienvenida a la acción y el apoyo de cualquier nación dispuesta a trabajar en la dura pero vital tarea de erradicar las ideologías violentas que han costado tanto derramamiento de sangre innecesario y matanzas aquí y en todo el mundo. Creo que un nuevo nivel de asociación es posible y ocurrirá. Traerá mayor seguridad a esta región y mayor seguridad a Estados Unidos y mayor prosperidad al mundo. Esto incluye un renovado esfuerzo de paz entre israelíes y palestinos. This includes a renewed effort at peace between the Israelis and the Palestinians. Mañana está previsto que Donald Trump llegue a Belén para reunirse ahí con el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas. Y es de señalar que en los territorios palestinos hay distintas protestas. Hubo enfrentamientos con las tropas israelíes, hubo también un no determinado todavía número de heridos. Y es que entre los palestinos hay quienes se oponen a Donald Trump claramente y no tienen ningún tipo de esperanzas de que se pueda avanzar hacia un arreglo. Dicen entre los palestinos que ya son muchas las decepciones que recibieron en el pasado con los distintos intentos de avanzar hacia el fin del conflicto y ahora no creen que vaya a ser distinto. Rafael. Bien, José Levi reportando en vivo desde Jerusalén. Gracias, José, por ese reporte.
responder sobre la relevancia de la primera gira internacional de Trump, quiero presentarles a mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Alfredo Jalife, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Gracias por acompañarnos, profesor Jalife. Bienvenido, como siempre, a Panorama Mundial. Quiero empezar preguntándole, profesor, ¿qué le parece que vaya el presidente Trump primero a Arabia Saudita? ¿Por qué empezar su gira internacional con este país árabe? Bueno, la primera respuesta así inmediata es de negocios. Es decir, ayer descolgó Trump, desde el primer día de su visita, 110,000 millones de dólares de venta de armas que pueden llegar hasta 480,000 millones de dólares en los próximos 10 años. Yo creo que lo dijo abiertamente, es el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, que viene de Goldman Sachs, y decía, estamos hablando de mucho dinero, de muchos dólares, lo cito textualmente. Yo creo que eso es fundamental. Luego está la parte de la alianza petrolera. No perdamos de vista que el secretario de Estado de Trump es Rex Tillerson, quien fue el mandamás de ExxonMobil. Y ayer, pues tanto Trump como Rex Tillerson, incluso Wilbur Ross, que viene de la banca Rothschild en Nueva York, pues todos se arrojaron a bailar con la danza del sable. Entonces yo lo mantendría a ese nivel, mucho dinero, mucha venta de armas que le va a dar 1 millón de empleo a los estadounidenses, que es lo que necesita y ha sido el verdadero programa de Trump. Ahora, a nivel geopolítico, Arabia Saudita, guste o disguste, es la primera potencia económica regional de la región, debido a los ingresos petroleros. En segundo lugar, y ya desplazó a Turquía, viene curiosamente Irán. Eso no hay que perderlo de vista, debido al levantamiento de sanciones. Y otra cosa, mucho de Trump tiene que ver con el anti-obamismo. Obama había practicado una política en contra tanto de Arabia Saudita como de Benjamín Netanyahu. Y ahí quiere marcar nítidamente Trump que él hace las cosas diferente a Obama, que él tiene otra agenda, que es el gran negociador. Y profesor, sí. ¿Cómo interpreta usted el lenguaje un tanto más conciliador del presidente Trump? Me llama la atención sobre todo que este domingo se refería al Islam como una de las grandes religiones del mundo. Usted recordará, y lo recuerdan ciertamente nuestros televidentes, que en campaña hablaba de que el Islam era el enemigo de Estados Unidos y quería negarle la entrada a todos los musulmanes a este país. De hecho, lanzó un decreto que bloqueaba la entrada de personas de 7 países con mayoría musulmana. Entonces, ¿estamos hablando de un cambio de política o estamos hablando de que la realidad de ser el presidente de Estados Unidos lo obliga a cambiar las tácticas sobre cómo se refiere, cómo le habla al mundo, profesor? No, él tiene un plan, ya está muy claro en esos 2 días, 2 días en Arabia Saudita, otro en Israel, mañana también tiene otro día más en Israel. Es muy claro que ahí en Arabia Saudita marcó el reino wahabita, pues que es el líder. Reunir a 55 países se dice fácil. Lo que pasa es lo siguiente, Trump está jugando la carta sunita. Incluso hasta llama la atención que no haya querido lanzar la famosa idea de una OTAN sunita. Y hoy nos damos cuenta, en Israel totalmente se arroja a la yugular de Irán. Es decir, la iranofobia de Trump es patente, es el mismo discurso que maneja Netanyahu. Y yo regreso a la hipótesis previa. A mayor conflagración con Irán, pues habrá mayor venta de armas en toda la región, como que ha adoptado tanto la postura de las 6 petromonarquías, con sus matices, pues no todas son iguales, las 6 petromonarquías del Golfo, porque bajo el agua, Omán, el mismo Qatar, tienen relaciones subrepticias con Irán, pero hoy quedó muy claro que Trump no es Obama, él se va sobre Irán, y la carta de Irán es precisamente empujar al mundo sunita, que ahí no hay que perder de vista esto, Rafael. Estamos hablando que hay casi 1.600 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales del 85 al 90% son sunitas, y el resto, obviamente con minorías, el resto son chiitas, y el país mayor de chiitas es Irán.
Ya que lo mencionaba, profesor, me llamó la atención también en la aparición conjunta entre Netanyahu y Trump el día de hoy, que iban y venían los elogios, daba la impresión de que eran viejos amigos, palabras de afecto. El primer ministro Netanyahu dice, en mi vida no había visto una posibilidad más real de que se logre un acuerdo de paz. ¿Cómo interpreta usted esta relación? ¿Cuál es la apariencia que se le quiere dar al mundo, profesor? Bueno, a mi juicio, la cuestión de Irán es fundamental. Es decir, vender a Irán, pese a que tuvieron de candidato reelecto al presidente Rouhani, venderlo, arrojarlo, literalmente, a cambio de un acercamiento con los sunitas árabes que están dispuestos a ello, sobre todo las 6 petromonarquías árabes, pasando por un arreglo aceptable del asunto palestino-israelí. Eso habría que verlo, ¿no? Porque también hay muchos extremos en las dos partes. Yo creo que por ahí va, eso es lo que hay que ver. Y Trump, como negociador audaz que es, está jugando la carta más que nada de vendedor que de diplomático. No olvidemos que esta región es muy difícil, es muy sensible, hay muchas sutilezas y hay que irse con más tiempo. Él está arrojando todo y ahí vamos a ver si vamos a tener una gente como él, o tiene éxito total o tiene un fracaso. Pero profesor, ¿usted considera, en base a lo que se dijo hoy, lo están planteando tanto Netanyahu como Trump como que por primera vez existe una posibilidad real de que haya un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos? No ha podido lograrlo ningún presidente de Estados Unidos y vaya que han tratado. ¿Realmente es, valga la redundancia, realista hablar sobre un acuerdo de paz con Trump en la presidencia? Bueno, lo que pasa aquí es que si Arabia Saudita pone todo su peso y Netanyahu cede, sí se puede dar el acercamiento con los palestinos. Es decir, siempre ha estado cerca en la solución del asunto palestino-israelí. Lo que pasa es que en último momento o hay una elección o se cae, pero esto viene desde los acuerdos de Oslo, y estoy hablando ya de hace años. Entonces hoy el peso de Arabia Saudita es fundamental, la carta sunita, no hay que perderla de vista. 55 países que asistieron sin Irán, curiosamente, islámicos, también pesan. Es decir, el poder que tiene Arabia Saudita es tremendo, no hay que soslayarlo. Los palestinos dependen mucho de la ayuda de Arabia Saudita. Está Egipto también de por medio, está Turquía, las dos estas son potencias sunitas, y habría que ver, quizás lo que está buscando Arabia Saudita es ya sacar de la carta palestina a Irán. No perdamos de vista, hoy dijo muchas cosas fuertes Trump. Había que sacar a Irán del Líbano, lo cual es absurdo porque no se puede sacar a Irán con el Hezbollah, que es la mayoría. Hoy los chiitas son casi la mayoría del Líbano. Es decir, hay muchas agendas. Yo creo que ahí habría que ser, yo soy más cauteloso. Sí, y es un poco aventurado, me imagino yo decirlo en este momento, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo, profesor Jalife. Gracias, como siempre. Un placer tenerlo en el programa. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompañaba en vivo desde la capital mexicana. Michael Flynn no dará testimonio. Se trata del ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, quien dice que se acogerá a la quinta enmienda constitucional que protege a un acusado de autoincriminarse. Como nos informa Yone Molinares desde Washington, esto significa que Flynn tampoco entregará documentos relacionados con las investigaciones por sus nexos con Rusia. Una y otra vez, el nombre de Michael Flynn sale a relucir en medio de la investigación sobre Rusia y posible conspiración con asesores de la campaña de Trump. El ex asesor de Seguridad Nacional se rehúsa a cooperar con el Senado al acogerse a la quinta enmienda de la Constitución, que lo protege de no autoincriminarse. Y su abogado indicó además que no entregará documentos de las conversaciones de Flynn con funcionarios rusos que la Comisión de Inteligencia del Senado había solicitado. Lo que no cayó bien entre los líderes de la comisión. Debemos averiguar si tenemos la habilidad de declarar al general Flynn en desacato o si es parte de la quinta enmienda.
La decisión de Flynn seguramente intensificará la mirada a la razón por la que Trump desestimó advertencias sobre Flynn de parte de la exsecretaria de Justicia interina, Sally Yates. Y ahora, el encargado de reclutar candidatos durante la campaña para una eventual presidencia de Trump también reveló su sospecha sobre Flynn. Yo no creía que él era alguien que beneficiaría al presidente o a la administración, y se lo dejé saber en claro al candidato Trump y al presidente electo Trump. Es parte de la investigación que persigue al presidente Trump en medio de su gira internacional. Ahora en Jerusalén, la atención se centró en que Trump reveló la información de inteligencia que había proveído Israel a Estados Unidos durante la reunión de Trump con el canciller y el embajador rusos en la Casa Blanca el 10 de mayo. Ante la lluvia de preguntas, Trump intentó aclarar la polémica. Para que ustedes entiendan, yo nunca nombré a Israel, nunca lo mencioné durante esa conversación. Todos dicen que lo hice. Ahí tienen otra historia errada. Nunca usé la palabra Israel. Pero lo que se ha reportado es que el presidente compartió información clasificada, no que el presidente hubiera revelado a los rusos que Israel entregó inteligencia relacionada con grupos terroristas. Y no está claro si el presidente siquiera sabía que Israel era la fuente. Mientras, en la Cámara de Representantes sigue la presión de los demócratas por crear una comisión independiente, porque insisten que la investigación del fiscal especial Robert Mueller será solo de tipo penal. Para poder restaurar la fe y confianza en la democracia y seguridad nacional y permitir que el Congreso trabaje en las cosas para las que nos envió el pueblo. Los legisladores además insisten que las investigaciones congresionales también deberían seguir al tiempo que las demás indagaciones. De hecho, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sigue solicitando documentos de otros asesores de Donald Trump, mientras en el Senado se espera el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, la próxima semana. Yone Molinares, CNN.